En esta ocasión un invitado que viene de Mérida, pero no viene de la Mérida tropical y mexicana, que es la nuestra, viene de la Mérida andina, viene de la Mérida de Venezuela. Es el doctor Víctor Bravo, que tiene una trayectoria muy amplia, muy importante, como escritor, como investigador, como editor ahí en su tierra. Y tenemos la fortuna de contar con su presencia en Mérida, la de Yucatán, en estos días, donde va a estar impartiendo un curso sobre el imaginario del Nuevo Mundo, un curso sobre literatura aquí a algunas personas en Yucatán. Bienvenido, Víctor Bravo. Gracias por estar aquí. Gracias, un gran saludo de mi país y de la ciudad de Mérida, andina, como tú la señalas, a esta Mérida también muy querida, a este país tan querido por nosotros. Que compartimos el nombre de las ciudades. Así es. Pero, y también la identidad hispanoamericana. En efecto, Venezuela tiene una larga querencia con México y para nosotros Mérida y Venezuela y México en general está muy cercano. Mi universidad se ha interesado durante muchos años por ejemplo, por la presencia prehispánica, mesoamericana y de manera particular por la presencia maya. Y estar aquí en esta Mérida donde la resonancia de la cultura maya se siente por todas partes es realmente un privilegio. Muchas gracias, Víctor Bravo, y también para nosotros será una oportunidad de aprender muchas cosas. Usted es editor de la editorial El Otro, El Mismo, es autor de textos como El Señor de los Tristes y otros ensayos, de Leer el Mundo, Escritura, Lectura y Experiencia Estética, de El Nacimiento del Lector y otros ensayos, y de un texto que a mí se me antoja en particular muy interesante, El Orden y la Paradoja, de Jorge Luis Borges y el Pensamiento de la Modernidad, un estudio suyo sobre la obra de este escritor emblemático de Argentina. Así es. A mí me ha interesado acercarme a la literatura como un lugar privilegiado desde donde interrogar la cultura y de manera particular la cultura latinoamericana. De esta manera me interesó la obra de Borges para ver el proceso de modernización de la cultura latinoamericana desde ese lugar que es el lugar de Argentina, que tendría inflexiones distintas, por ejemplo, a México, donde obviamente me interesan sus autores para ver sus propias inflexiones. Me ha interesado, por ejemplo, mucho, durante muchos años, la obra de Carlos Fuentes, sí, la obra de Sergio Fernández, la obra de otros muchos escritores que, de alguna manera, crean representaciones muy particulares de la cultura latinoamericana. Y han colaborado en la formación de esta identidad hispanoamericana, latinoamericana. ¿Cuáles son las versiones que desde los primeros años de la colonia empiezan a formarse en torno a este nuevo mundo? Mire, el curso que voy a dictar a partir de hoy en la Universidad Modelo, invitado por el profesor, el doctor Rubén Reyes, sí, a quien agradezco que haya construido el camino para yo llegar, sí, a esta otra Mérida, trata de interrogar lo latinoamericano, la cultura nuestra, desde la perspectiva de nuestra condición fundacional. Sí. La condición fundacional americana es problemática. Somos producto de un estallido, del encuentro violento, sumido en una gran perplejidad de dos grandes culturas. Las culturas americanas que llevaban su propio ritmo y desarrollo, de pronto se encuentran en una situación de abismo, mutiladas por otra cultura que de pronto llega y se posesiona. Ese encuentro abre una brecha, crea una herida que todavía se siente en el universo. Esa herida es el lugar de nuestra fundación y tenemos que interrogar esa herida desde la perspectiva de la cultura para ver esa condición compleja que es el hombre americano, que desde el comienzo fue visto de una manera equívoca,
Sí. Para Colón, el hombre... Falsas versiones. Me Sí, decía. justamente para Colón el hombre de las nuevas tierras, de lo que luego se llamó el Nuevo Mundo, era lo que él llamaba el ser asiático. Sí. Entonces, de allí el nombre de indios, y así pues la visión sobre el Nuevo Mundo desde el comienzo estuvo llena de equívocos, y esos equívocos tenemos hoy que interrogarlos. Y ese tránsito entre la colonia, el siglo de las independencias, que fue el XIX, y nuestro siglo XX, donde sigue el fortalecimiento de la formación de los estados nacionales, ¿cómo desde la literatura pueden explicarnos esta construcción de los imaginarios? La literatura es un lugar privilegiado, no es el único, pero necesitamos pensar nuestra condición. Ciertamente el siglo XIX fue un siglo fundamental. El siglo de las independencias fue un siglo de gran afirmación, sí, y de construcción de las naciones. El siglo XX y lo que va del siglo XXI va a ser el tiempo, y está siendo el tiempo en todo el mundo, y también tendrá que serlo con nosotros, de interrelación, de vinculación entre las naciones, porque más allá de nuestras diferencias, que las hay, sí, somos una gran cultura. Podríamos decir con respecto a la diferenciación de pueblos americanos, lo que decía Lévi-Strauss a propósito de lo que llamaba el pensamiento salvaje, y cito a Lévi-Strauss en homenaje, sí, justamente porque recién ha fallecido ese gran hombre del siglo XX que fue Lévi-Strauss. Lévi-Strauss decía: las diferencias son las que se parecen, no las semejanzas. Pues bien, las diferencias latinoamericanas se parecen y tenemos que buscar el proceso de integración. Yo me siento latinoamericano, y en mi casa, en la Mérida andina donde vivo, o en la Mérida de los mayas donde estoy. Qué bonito, Víctor Bravo. ¿Y qué papel juega Carlos Fuentes, la producción literaria de Carlos Fuentes en todo esto? Mire, yo he seleccionado para esta estrategia de acercamiento la obra de Carlos Fuentes, porque yo creo que es una obra monumental, que trata de hacer un gran registro de la cultura latinoamericana, en primer lugar, y segundo, mexicana. Sí. La obra de Carlos Fuentes no pierde de vista que está hablando, cuando habla de México, también habla de todo el continente. Sí. Y en obras fundamentales, Carlos Fuentes interroga ese gran encuentro de culturas, ese encuentro de dos perplejidades, como decíamos al comienzo. En muchas de sus obras, yo quería mencionar lo que me parece su obra maestra central, sí, una de las grandes novelas del siglo XX, que se llama Terra Nostra. En Terra Nostra, Carlos Fuentes, a partir de la llegada de los españoles y de la transformación que eso supone, interroga la condición americana. ¿Y qué más van a poder, o qué otros escritores van a poder repasar los participantes del curso, la construcción de lo imaginario, visiones y representaciones del Nuevo Mundo a través de la literatura? Mire, en ese curso vamos a hacer un viaje. Vamos a empezar leyendo ese maravilloso texto que es la historia natural de Plinio, sí, para ver de qué manera Europa imaginó la lejanía. Y leeremos a Marco Polo, textos breves de Marco Polo, de Mandelbaum, etcétera, para ver cómo Europa construyó los imaginarios. Y luego leeremos las crónicas, también en fragmentos, para ver cómo ese imaginario se desplegó en el continente. Por ejemplo, ¿por qué se construyó el dorado en el imaginario de los hombres? Sí. ¿Y cuál es su importancia en la construcción de nuestros pueblos? ¿Por qué se imaginó la fuente de la juventud? ¿Por qué Colón, en el tercer viaje frente al Orinoco, pensó que estaba muy cerca de las puertas del paraíso?
En fin, una serie de etcétera. interrogantes muy interesantes Así que seguramente van a disfrutar quienes puedan estar participando en este curso que comienza hoy